En esta última sección de esta clase vamos a estudiar cómo podemos hacer una evaluación de un mercado. En este caso vamos a evaluar un mercado de competencia perfecta. Ya hemos construido las curvas de oferta a corto y a largo plazo de un mercado de competencia perfecta. Vamos a evaluar qué bienestar obtendrían los agentes de este mercado en la situación de equilibrio. ¿Y cómo vamos a medir este bienestar? Pues el bienestar de los consumidores lo vamos a medir con el excedente de los consumidores que construíamos hace unas cuantas clases. ¿Y cómo vamos a medir el bienestar de los productores? Con el excedente de los productores que también hemos aprendido a calcular. En esta gráfica tienen ustedes un mercado en el cual está representada la curva de demanda del mercado, la curva de oferta del mercado y el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. A ese precio de equilibrio P asterisco se intercambiaría una cantidad de Q asterisco. ¿Y qué bienestar obtendrían los consumidores? Pues los consumidores obtendrían como bienestar ese área que está representada en rojo en el gráfico, que sería el excedente de los consumidores. ¿Y cuál sería el área que tendrían los productores como bienestar? ¿Cuál sería el excedente de los productores? Pues sería el área que está representada en verde. Y lo que ocurre en un mercado de competencia perfecta es que si sumamos el excedente de los consumidores y el excedente de los productores, esa suma es la máxima posible. Es imposible aumentar el excedente de alguno de los agentes del mercado si no se lo reducimos a otro. Se han producido todas aquellas unidades en las que la disposición a pagar de algún consumidor, el precio de reserva de algún consumidor, era mayor que el coste marginal que suponía producir esa unidad. De tal manera que se ha maximizado la suma de los excedentes de consumidores y de productores. Vamos a verlo con un caso en particular. Supongamos el problema que tenemos: 20 consumidores nos dan la función de demanda de cada consumidor, 10 empresas nos dan la función de oferta de cada empresa. Calculamos la función de demanda del mercado. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos aprendido. Tenemos que sumar, en este caso todos los consumidores son iguales, tendríamos que la cantidad demandada sería, esta sería la función de demanda y por tanto sería 200 menos 10P, sería la función de demanda del mercado. Calculemos ahora la función de oferta del mercado. La función de oferta del mercado sería, tenemos 10 empresas, todas con una función de oferta de P menos 6 partido por 2, por tanto la función de oferta sería 5P menos 30. Estas son cosas que ya hemos aprendido a hacer en clases anteriores. ¿Podemos calcular el precio de equilibrio? Por supuesto. Hagamos el gráfico también de paso. Dibujamos en este eje la cantidad, representamos en este eje el precio. La función de demanda parte de un precio de 20, llega a una cantidad de 200. Esta es la curva de demanda. La curva de oferta sale de un precio de 6 y tiene esta forma, que es la curva de oferta. Me ha salido una extraña. El precio de equilibrio estaría en este precio y esta sería la cantidad de equilibrio. ¿Cómo podemos calcular esa situación de equilibrio? Igualando la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Una vez que lo hacemos, nos damos cuenta que el precio de equilibrio en este caso es $15,33. ¿Y cómo podemos saber cuánto es la cantidad intercambiada? Pues sustituimos ese 15,33 en cualquiera de las dos funciones. Cuando lo hacemos, nos sale 46,66 unidades. Una vez que tenemos esto, ¿podemos calcular el excedente de los consumidores? Por supuesto. El excedente de los consumidores es este área. El área que nos queda por debajo de la curva de demanda de mercado hasta el precio que pagan los consumidores y hasta la cantidad que compran. Y este área sería el excedente de los consumidores. ¿Cuál sería el excedente de los productores? Pues sería el área que nos queda por encima de la curva de oferta de mercado hasta el precio que reciben los vendedores y la cantidad que compran, es decir, el área que hemos puesto en azul. Y esto sería el excedente de los productores. Ambas áreas son áreas de un triángulo, porque las curvas de demanda y de oferta que hemos representado son líneas rectas y por tanto estas áreas se pueden calcular de manera muy simple haciendo el área de cada uno de esos triángulos. Si realizamos esos cálculos, nos sale que el excedente de los consumidores son $108,71 y que el excedente de los productores es $217,43. Hemos visto que un mercado de competencia perfecta hace máxima la suma de el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. ¿Siempre un mercado de competencia perfecta va a ser eficiente? No. Cuando se produce lo que los economistas llamamos un fallo de mercado, el resultado no es eficiente. ¿Cuándo es un fallo de mercado? En aquellas situaciones en las que el mercado competitivo no regulado
Es ineficiente porque los precios no están transmitiendo las señales correctas a consumidores y a productores. Veamos ejemplos de fallos de mercado. Cuando existen lo que los economistas llamamos externalidades, hay un fallo de mercado. Una externalidad es una acción de un productor o consumidor que genera costes o beneficios a otros agentes. Y estos costes o beneficios no se reflejan en el precio de mercado. Por ejemplo, un productor que en su proceso de producción contamina. Esa contaminación está dañando a otros agentes y no está reflejada en el precio de ningún factor productivo que use la empresa. Exactamente algo similar ocurre cuando una empresa realiza actividades de investigación y desarrollo. Esas actividades de I+D están beneficiando a la propia empresa, pero también a otros agentes potencialmente. Y esos beneficios no están reflejados en el precio de esas actividades de investigación y desarrollo. Otro fallo de mercado es cuando se produce información asimétrica. Hablamos de una situación de información asimétrica cuando algunos participantes del mercado no conocen toda la información relevante sobre el intercambio, que sí conoce la otra parte de esa información. Ejemplos: un consumidor que no conoce la calidad del producto, calidad que sí conoce el vendedor. Una empresa que desconoce cuál será la productividad de un trabajador en caso de contratarle, productividad que sí conoce el propio trabajador, etc. Por tanto, siempre que haya fallos de mercado, aunque el mercado sea de competencia perfecta, está justificada la intervención del Estado para regular esos mercados y mejorar su eficiencia. Pero esta no es la única razón por la que interviene el Estado en los mercados. El hecho de que un mercado sea muy competitivo y no haya fallos de mercado no significa que sea necesariamente la mejor situación social. Aunque sea una situación eficiente, puede ser que sea una situación muy poco equitativa o muy poco justa. Y el Estado está interesado en muchas ocasiones en intervenir en los mercados, por motivos no solamente, como decíamos, de eficiencia, sino por motivos de equidad. De hecho, suele hacerlo en muchas ocasiones y en las próximas clases veremos ejemplos de intervenciones del Estado para mejorar la equidad en algunos mercados.